Fundamentos del lenguaje Java, 16ª parte. Antes de empezar a trabajar con programación orientada a objetos, se tiene que ver algo de programación estructurada, porque es la base o sirve de base para lo que es la programación orientada a objetos. Y entonces están las sentencias de control. Las sentencias de control o estructuras de control son las encargadas de controlar las acciones que llevan a cabo un método o un programa. También se les denomina estructuras lógicas de la programación y su función es crear programas que trabajen en forma lógica y ordenada. Básicamente podemos clasificarlas en tres tipos. Tenemos las estructuras secuenciales, las estructuras las estructuras selectivas y las estructuras repetitivas. Entonces tenemos estructuras secuenciales, estructuras selectivas y estructuras repetitivas. A su vez, cada uno de estos tipos de estructuras se pueden subdividir si hay necesidad, dependiendo de las estructuras que se estén manejando, en subestructuras o en más estructuras. Por ejemplo, las selectivas se pueden dividir en 2 o 3 y las repetitivas en 3. Tenemos en primer lugar las estructuras secuenciales. Una secuencia es la indicación de un proceso, el cual puede involucrar una o más acciones. A un proceso le sigue otro proceso. Podemos decir entonces que es la ejecución de una tarea seguida inmediatamente por otra. Una secuencia o bloque puede ser muy simple e indicar una sola acción o instrucción, o puede ser muy compleja e implicar un conjunto de acciones. Aquí no se toman decisiones, no se ejecutan de forma repetida, es simplemente un proceso seguido de otro. El programa comienza, por ejemplo, podemos leer datos, después de leer datos hacemos operaciones y luego muestra resultados. Así de simple, sin más complicaciones. El otro tipo de estructuras son las estructuras selectivas, que también se llaman de selección, de comparación, o también se les denomina estructuras de decisión. Se basan en la evaluación de expresiones lógicas a través del uso de los operadores de relación y operadores lógicos que se vieron anteriormente. Existen varios tipos de estructuras de selección. En primer lugar tenemos la sentencia if, que es el si entonces. En un if lo que hacemos es evaluamos una expresión condicional. Esa expresión condicional puede regresarnos dos posibles resultados. ¿Es verdadera o es falsa? Si es verdadera, ¿sí?, en un momento dado en lenguaje Java devolvería el valor de true, y si es falsa devolvería un valor de false. De esta manera nosotros evaluamos la sentencia y vamos a ejecutar en consecuencia. Por defecto siempre se va a ejecutar la condición cuando es verdadera. Tenemos un caso especial que es una forma simple del if. If, expresión condicional, sentencia. Aquí estamos evaluando únicamente si la expresión es verdadera. Si la expresión es verdadera, se ejecuta la sentencia. Pero si es falsa, pasa a la siguiente sentencia sin tomar en cuenta cualquier otra condición. Entonces, simplemente pasa a la siguiente línea que está después del if. Los operadores que nosotros utilizaríamos en un if serían básicamente los operadores de relación y los operadores lógicos. Los operadores de relación serán el mayor que, mayor o igual, igual que, diferente que, menor o igual y menor que. Hay que observar que en los operadores compuestos, como el mayor o igual, igual a, diferente de, menor o igual, deben ir pegados sin espacios. El de igualdad se ponen dos símbolos iguales pegados, y el de diferente es el signo de admiración, que significa no, pegado a un operador igual.
tenemos aquí dos ejemplos. Nos dice if número mayor a 0, me manda un mensaje diciendo que el número es positivo. Y el otro caso sería otra condición, if número menor a 0, me manda un mensaje o me imprime un mensaje en pantalla diciendo que el número es negativo. Entonces ahí está el flujo de salida, system_out y printLine para imprimir un dato. El printLine es un método, ¿sí?, que nos permite imprimir cadenas o números. Tenemos la sentencia if-else. En este caso va a evaluar la expresión condicional. Y si la expresión condicional es verdadera, ejecuta la sentencia 1. Pero si es falsa, entonces hay que ponerle un else. Y else nos lleva a la sentencia que corresponde a la parte falsa, que sería la sentencia 2. Entonces aquí muy importante, if expresión, sentencia 1 si es verdadera, else si es falsa. Entonces las sentencias pues se cierran con punto y coma. En este caso pues estamos evaluando esta expresión condicional y tenemos un ejemplo. If número mayor a 0, que me imprima que el número es positivo. De lo contrario, que el número es negativo. Cabe aclarar que aquí no considera la posibilidad de que sea igual a 0, pero sería una forma de ejemplificar qué pasa cuando es verdadero y cuando no es verdadero. Podemos tener más de una sentencia if dentro de otra, o inclusive dentro de una sentencia if podemos tener más de una instrucción. Cuando tenemos más de una instrucción se genera algo que se llama bloque de sentencias. Por ejemplo, tengo el if expresión y tengo varias sentencias que le corresponden a la parte de verdadero. Aquí es muy importante el uso de las llaves. Las llaves cubren o generan el bloque de sentencias. De hecho, el bloque de sentencias se genera a través de las sentencias, y las llaves delimitan ese bloque de sentencias para que nosotros no tengamos problema, porque si no delimitamos, por ejemplo, en la parte de verdadero, el bloque de sentencias con llave, se genera un error. Nos dice que el else está mal ubicado. Y en el caso de la parte de falsa, si no le ponemos, si tenemos un bloque de sentencia pero no le ponemos llaves, en teoría no genera un error, porque después del else pues ejecutaría las sentencias que siguen. Digo en teoría porque el problema es que si esas sentencias forman parte de la parte de falso, entonces las va a ejecutar siempre independientemente de que la condición evaluada sea verdadera o falsa. Entonces hay que delimitar exactamente dónde termina la parte de falso, y entonces ese bloque de sentencias delimitarlo con las llaves, ¿sí? Entonces de esta manera es muy importante definir cuando sea verdadero o cuando sea falso la delimitación de lo que son las instrucciones a través del bloque de sentencias delimitados con llaves. De no hacerse así, en el caso de la parte verdadera se genera un error crítico. Tenemos también el operador ternario, que es el equivalente al if-else, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, yo no puedo poner bloques de sentencias, es nada más una sola operación. Yo le asigno a una variable y evalúo una condición o la expresión condicional en operando 1. Si esta es verdadera, va a ejecutar la instrucción u operaciones en operando 2, y si es falsa, va a ejecutar la instrucción de operando 3, que puede ser una operación aritmética o incluso que imprima algún dato o algún mensaje. Entonces esto se puede hacer con este operador ternario o operador condicional. Es el equivalente al if-else, pero tiene limitaciones. Por ejemplo, en un if-else sí se pueden anidar o meter operadores ternarios, pero en operadores ternarios no se pueden anidar ni sentencias if-else, ni se pueden anidar otros operadores condicionales o ternarios. Entonces es muy importante. Ahí tenemos en la parte de abajo la variable mayor que le asigno. Si A es mayor a B, que le asigne el valor de A. De lo contrario, que asigne el mayor de B. El mayor es B.
Y en este caso pues se le pone el signo de interrogación, los dos puntos que delimitan la parte de verdadero y falso y el punto y coma que cierra la sentencia. Si no lo asignamos a una variable, el valor se pierde, pero puede suceder que a lo mejor lo que hagamos es enviar mensajes y en ese caso no es necesario asignarlo a una variable. En este caso a una tercera variable que es la variable mayor. Tengo en un momento dado sentencias anidadas. ¿Qué son una sentencia anidada? Es una sentencia que se encuentra dentro de otra sentencia, por ejemplo en las sentencias if. En este caso tengo if expresión sentencia y puedo tener un else con otra sentencia if, o puedo tener dentro del if otra sentencia if else. Se pueden manejar pues de diferente manera, pero se conocen como sentencias if anidadas porque están dentro de otra sentencia if. Aquí hay que tener mucho cuidado a qué sentencia if le corresponden los else, y para eso es muy importante el uso de las sangrías o márgenes extras como se está indicando ahí. Entonces nosotros vamos a ir acomodando las expresiones y las sentencias con los if anidados. Podemos tener varios niveles de anidamiento. Sin embargo, a veces no es conveniente tener muchos niveles de anidamiento porque se vuelve más complicado hacer la revisión y corrección de un programa, sobre todo cuando este tiene errores. Tenemos aquí un ejemplo y trabajamos con sentencias if anidadas. If A mayor a B, si es verdadero pasa a if A mayor a C y después guarda en la variable mayor el valor de A indicando que el mayor es A. De lo contrario se va al else y el mayor sería C. Luego tenemos este else, es el externo, o sea el del if externo, donde evalúa primero A mayor a B, no, entonces se va al falso que es el else. Si B es mayor a C, entonces el mayor sería B, de lo contrario el mayor es C, y luego imprime cuál es el valor que resultó mayor. Pone un mensaje y la variable mayor. Se puede utilizar el operador ternario o operador condicional y vean que hace mucho más corto porque nos ahorra líneas, pero de todos modos se requiere utilizar un if, que es un if externo, para poder indicar las operaciones condicionales. Entonces tengo, si A mayor a B, si esto es verdad, el mayor es A, entonces compara A con C y hace la comparación A mayor a C, si es verdad, el mayor lo asigna a A, si no, al mayor lo asigna a C. La otra sería A es mayor a B, no, significa que el mayor es B, entonces ¿qué es lo que va a hacer? A mayor le asigna, compara B con C, y si el mayor es B, se lo asigna a mayor, y si no, es el valor de C el que va a asignar a mayor, y después imprime cuál de los números fue el mayor. Aquí tenemos la aplicación del programa completo, ¿sí? En el cual podemos ver nosotros esta aplicación precisamente de lo que es el programa. Compara tres números y define cuál es el mayor. Vean, ya aplica lo que sería el proceso de lectura. Vean que se coloca uException para no usar un try catch. Se leen los datos, se convierten a números. Aquí ya lee los números con readline y luego los convierte a números utilizando parseInt. Luego hace la comparación y finalmente muestra cuál de los números fue mayor. Como pueden ver, el proceso de lectura es tal vez aquí un poquito más complejo, ¿sí? La operación que tiene que ver con la comparación es cortita, sobre todo utilizando el operador ternario, pero el proceso de lectura pues es un poquito más largo y complejo. Pero este sería un programa que compara tres números. La clase se llama compara.